Hola amigos, hoy estamos nuevamente en este su canal ¿Qué, cómo, por qué? Donde respondemos tus preguntas. Y en esta ocasión yo les voy a hacer una. ¿Qué duele más? ¿Dos golpes al mismo tiempo o uno tras de otro? Bueno, si alguien lo sabe, espero que me lo escriban en los comentarios. ¿Qué tienen que ver los golpes con los circuitos eléctricos? Las fuentes de corriente o de voltaje son algo así como golpeadores. Estos golpean a los elementos del circuito dándoles corriente y voltaje, ¿no? Entonces es como si tuvieras dos golpeadores acá al mismo tiempo en el circuito. ¿Por qué les hago esta analogía? Porque lo que les quiero enseñar ahora es el teorema de la superposición. ¿Qué dice el teorema de la superposición? Haciendo la analogía con los golpes, podríamos decir que dos golpes al mismo tiempo es igual a dos golpes uno tras de otro. Entonces, si es así, podemos hacer algo muy interesante con los circuitos. Podemos apagar una de las fuentes y ver su efecto, luego apagar la otra fuente y ver su efecto, y sumar al final los dos resultados. Ahora, ¿cómo apagamos las fuentes? Una fuente de corriente se la apaga abriendo el circuito. Tenemos que abrir el circuito, ¿ya? Y una fuente de voltaje se apaga cortocircuitando el circuito. Cortocircuitándolo. Entonces, de esa manera podemos apagar las fuentes y obtener un resultado. Y la mejor manera de aprender esto es con un ejemplo. Vamos a resolver este mismo circuito, pero vamos a obtener el voltaje en la resistencia de 100 ohmios. Primeramente vamos a hallar el voltaje en la resistencia de 100 ohmios apagando la fuente de voltaje, como se apagaba cortocircuitándolo, ¿no? Solo está encendida la fuente de corriente. Ok, entonces veamos el procedimiento de la resolución. Para poder obtener el voltaje en la resistencia de 100 ohmios, podemos fijarnos antes, analizar el circuito, que aquí tenemos una resistencia que está cortocircuitada, ¿no? Porque aquí teníamos la fuente de voltaje y al cortocircuitar esta resistencia quedó inutilizable, porque este nodo de acá es el mismo que tenemos acá. Estos dos en realidad se encuentran en paralelo, ¿no? Y este es como un nudito, ¿no?, entre sus mismos terminales. Entonces lo que podemos hacer acá para encontrar el voltaje, como tenemos fuente de corriente, podemos encontrar primero la corriente que pasa por esta resistencia y luego por una ley de Ohm hallar el voltaje. Entonces hagamos eso primero, hallando la corriente por el método del divisor de corriente. El divisor de corriente es una formulita que nos ayuda a hallar las corrientes de elementos que están en paralelo, ¿no? Bien, entonces la fórmula dice, si quieres hallar la corriente en esta resistencia, pues te fijas en la resistencia que está paralela a esta, que es 82 ohmios. Entonces 82 ohmios lo dividimos entre los 82 ohmios y le sumamos a la otra resistencia de 100 ohmios. Y eso lo multiplicamos por la fuente de corriente. Calculando y obteniendo el resultado nos da 0.225 amperios. Al tener esta corriente podemos hallar el voltaje por la ley de Ohm. El voltaje en una resistencia es su resistencia por la corriente. La resistencia es 100, la corriente es 0.225. Multiplicando nos da 22.5 voltios. Ese es el voltaje en la resistencia R4, pero le vamos a llamar 1 porque es un voltaje parcial, no es el total. Ok, ahora pasemos a la otra etapa, que es apagar la fuente de corriente y dejar prendida esta fuente de voltaje. En este caso tenemos un circuito mucho más sencillo, porque solo tenemos dos resistencias en serie. Al ver esta resistencia que está colgando, ¿no?, que no circula corriente por ahí, está al aire, entonces solo tenemos estas dos en serie con esta fuente de voltaje. Por lo tanto, para hallar el voltaje podemos hacer un divisor
de voltaje, usar la formulita, ¿no?, del divisor de voltaje. Y esta fórmula dice, si quieres hallar el voltaje en una resistencia, pues esa resistencia la tienes que dividir entre la suma de las resistencias que tengas en serie. Es decir, 100 está dividido entre la suma de estas dos, que es 100 más 82, y siempre multiplicando por la fuente. En este caso es 5 voltios. Calculando el valor de todo esto, obtenemos 2.75 voltios. Bien, a este le vamos a llamar voltaje R42, porque también es un voltaje parcial. La fuente de 5 voltios está golpeando sola, no con la fuente de corriente, ¿no? Entonces, ahora, hay un detalle que siempre ocurre al resolver circuitos por el método de la superposición. Veamos, comparemos estos dos casos. En el primero hemos hallado un voltaje polarizado positivo a la izquierda y negativo a la derecha. En el otro caso tenemos un voltaje positivo a la derecha y negativo a la izquierda. En el problema nos piden hallar el voltaje con esta polaridad, ¿no? Y esta es contraria. Por lo tanto, tenemos que hacer una diferencia de voltajes, porque esta fuente nos da un voltaje en este sentido y esta en el otro sentido, ¿no? Entonces, al unir los dos casos, lo que tenemos que hacer es restar estos dos efectos, porque están polarizados de distinta manera. Pero ¿cuál restamos? ¿Esta menos esta o esta menos esta? Lo que nos pidieron esta polaridad. Por lo tanto, restamos el primer caso, que es el voltaje en la resistencia de 4,1, menos el segundo caso, que es el voltaje en la resistencia de 4,2. Es decir, 22.5 menos 2.75, que nos da un valor de 19.75 voltios. Este valor es el voltaje en la resistencia de 4 total, cuando las dos fuentes golpean al circuito. Ok, ahora les pido a ustedes que puedan poner esto en un simulador y comprobar el resultado. Bueno, espero que lo hagan, que les vaya muy bien y sigan aprendiendo.